En nuestra sección de Mente Sana contamos esta semana en Saludablemente con Esther Redolos. Y Esther, muchísimas gracias por venir. Gracias. Esther, formas parte del grupo de psicooncología de la Delegación Gaditana del Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía Occidental. Porque vamos a tratar hoy de cómo contribuís vosotros, los profesionales de la psicología, a paliar los efectos del cáncer, mejorar la vida de las personas que sufren una enfermedad tan grave como el cáncer. ¿Cuál es esta contribución que podéis hacer? ¿De qué forma podéis mejorar su situación? Pues mira, nosotros que nos dedicamos al tema de la psicooncología, especialmente al tema del cáncer, pues nos dedicamos sobre todo no solamente al paciente, sino que tenemos en cuenta todo lo que le rodea, al paciente, a la familia y el entorno en el que convive, porque la enfermedad de cáncer provoca un impacto emocional muy fuerte, no solamente en el enfermo, sino también en los familiares y en el entorno más cercano. Y además va a afectar mucho también a la estructura familiar. La enfermedad va a hacer que toda la dinámica, toda la estructura de la familia se vea de pronto muy alterada. Entonces nuestra intención, nuestro trabajo se centra no solamente en el paciente, sino también en los familiares y en la comunicación y la convivencia. Que ahora ¿Trabajáis entonces con el paciente ofreciéndole herramientas psicológicas para mejorar, pero enseñáis también a la familia a ayudarle a la vez que a dejar de sufrir, digamos, o a intentar sufrir lo menos posible? Eso. El trabajo con el paciente es muy importante, pero es verdad que el trabajo con la familia también es muy importante, porque la estructura familiar, con la llegada de la enfermedad, como comentaba antes, se va a ver muy trastornada. Es decir, los intercambios en las relaciones de todos los miembros se ven cambiados de pronto. Por ejemplo, si un familiar habitualmente es el que cocinaba en la casa y ahora es el que va a acompañar al enfermo al hospital, esa labor la tiene que ejerce otro miembro de la familia que está dejando actividades suyas, con lo cual hay ciertas modificaciones que va a afectar a todos los miembros. Entonces no podemos trabajar solo con el paciente, sino que tenemos que trabajar también con la familia y con todo el sistema familiar, la comunicación y todo lo que se ejerce entre todos ellos. Es importante esta interrelación. Entonces, rehacéis la estructura familiar, hablando así de forma rápida, ¿no? Ayudáis a restablecer los papeles. Claro, porque nosotros partimos de la idea de que cuando se produce, va a depender mucho del diagnóstico, eso quería comentarlo también. Es decir, este impacto que provoca el cáncer depende también mucho del tipo de diagnóstico, que hay que diferenciarlo, de los tratamientos, porque no todo el mundo tiene el mismo tratamiento, y de la calidad de vida o de la calidad de la relación que existía antes en las familias. También es un factor muy importante, porque con la llegada del cáncer va a influir mucho qué situación había anteriormente. Esto va a determinar bastante la evolución. Entonces, pues claro, nos centramos en esos aspectos. ¿Cómo asimilar la incursión de la enfermedad, tanto para la persona como para su gente más cercana? Claro, nosotros lo que trabajamos, la intervención nuestra desde el punto de vista de la psicología, trabajamos 3 puntos principales de forma genérica, ¿no? Podemos decir muchas cosas, pero principalmente la abarcamos en 3 puntos principales. Uno es el tema del manejo de las emociones, porque nosotros partimos de la base de que la expresión emocional es saludable, es decir, tenemos que expresar todas las emociones y claro, el cáncer nos va a conectar con las emociones que normalmente no queremos tocar, nos va a tocar incluso con el sentido de la vida, vamos a plantearnos el tema de la muerte. Entonces el saber conectar con esa parte nuestra, esa parte que menos queremos tocar, es necesaria. Nosotros también decimos que todo sufrimiento que no se toca no se puede sanar. Es decir, hay que tocar el sufrimiento para poder sanarlo. No podemos decir, no quiero verlo, ¿no? Entonces una parte sería la parte emocional, la parte de la expresión emocional. Otro punto que trabajamos pues sería la parte de la comunicación, que como he dicho antes, como estamos hablando de un sistema familiar, no estamos hablando de una persona sola, sino estamos hablando de una persona que se relaciona constantemente y que va viendo muchos cambios, pues entonces el trabajar la comunicación es importantísimo. Es uno de los pilares más importantes donde se ve tanto los mayores problemas y después, una vez que trabajamos con ellos, se ven los mayores beneficios. Me gustaría puntualizar ahora un poquito más el tema de la comunicación. Sí, claro.
y digo, voy a decir otro punto que también trabajamos y vuelvo al de la comunicación. Perfecto. Si te parece. Sí, sí. Entonces el otro punto que también trabajamos es la parte física, es decir, que aunque la enfermedad haya llegado a la casa o al núcleo familiar, es importante que cada uno se siga cuidando físicamente, es decir, mantener la rutina de sueño, de alimentación, mantener las actividades dentro de la posibilidad de cada uno, evitar el aislamiento, que es súper importante. Entonces todo esto también lo trabajamos. Esto es una parte más práctica, pero que es igual de necesaria que trabajar las emociones y que trabajar la comunicación, ¿vale? Sobre todo en los cuidadores, ¿vale? Porque tú sabes que la familia y los cuidadores tienden a cuidar en exceso y se olvida, bueno, ya haré esto en otro momento, ya lo dejaré para más tarde. Y entonces podemos tener ya algún problema, por ejemplo, como el síndrome del cuidador. El síndrome del cuidador es cuando ya no puede más. Entonces, para prevenir que lleguemos al síndrome del cuidador, pues hay que tener todas estas pautas antes. Además estamos hablando de enfermedades que son carreras de fondo, que hay que saber dosificar las fuerzas y emplearlas en el momento adecuado y no de forma, digamos, masivamente para después agotarse, ¿no? Que sería contraproducente para las personas, no solo para el afectado, para las personas que le rodean, ¿no? Eso me parece muy interesante lo que estás contando, porque es verdad que la enfermedad nos va a pedir una constante necesidad de reajustes y de adaptaciones, porque la enfermedad es como una montaña rusa, es decir, la enfermedad no es lineal, sino que va subiendo y bajando y nos va pidiendo le va pidiendo tanto al enfermo como a los familiares distintas adaptaciones a lo largo de todas las distintas fases. Es decir, cuando hablamos, por ejemplo, o cuando se escucha la frase hacerle frente al cáncer, como que eso tendemos a simplificarlo demasiado, porque parece como si hubiera una única forma, pero no, hay muchas formas, depende desde el primer impacto, la evolución de la enfermedad, cuando tienes que hacerte las pruebas, cuando te da el alta, o si las personas que tienen metástasis, es decir, esta enfermedad pide una constante readaptación, cambios, adaptaciones, reajustes, de todo, porque nos va a ir demandando distintas cosas. Destacabas la importancia de la comunicación. Eso. Me alegro que es importante. La comunicación es muy importante porque, sobre todo en esta enfermedad, porque tendemos al aislamiento, ¿no? Al no querer contar, al no querer decir qué nos está pasando. Y claro, si no hay comunicación no podemos resolver. La comunicación nos ayuda a poder resolver distintos aspectos de la vida, ¿no? Es útil y necesaria en cualquier momento. Pues en un momento tan conflictivo como la enfermedad del cáncer, pues aún mucho más, ¿no? Entonces, la comunicación, nosotros la centramos, hay mucha también de la comunicación igual, se podría hablar montones de cosas, pero a mí un aspecto que me gusta centrar principalmente y sobre todo cuando trabajamos con enfermos de cáncer y con sus familiares, es el aspecto de la permeabilidad o impermeabilidad. Esto significa, la permeabilidad, es decir, qué actitudes nuestras pueden hacer que el familiar se abra a la comunicación. Y qué actitudes nuestras pueden hacer todo lo contrario, que nuestro familiar se cierre a la comunicación. Entonces, por ejemplo, por decir algunas por encima, pues sería, por ejemplo, una de ellas muy importante, centrarnos en el momento presente. Es muy importante no empezar a hablar y qué va a pasar, porque eso, si el familiar, el enfermo, le preocupa, lo que hace es cerrarse, no se va a poner a hablar. Entonces, hablar cosas del momento presente, del día de hoy. Otro sería, por ejemplo, expresar los mensajes en perspectiva yo. Esto quiere decir, por ejemplo, a mí me apetecería que saliéramos los dos a tomar un café. O, ¿qué te parece? ¿Me apetece irme a dar una vuelta? No, oye, tú tienes que salir a dar una vuelta. Tú tienes que irte a la calle. Eso hace que te vas a ver obligado a acompañarme porque yo necesito salir. Eso, los mensajes en perspectiva yo, como que facilita que el otro se abra más, que si lo ponemos en perspectiva tú tienes que hacer, como que el otro se siente obligado y eso. Como le estás ordenando salir, ay, ¿no? Eso. Después, el siguiente, otro punto también importante de la comunicación, pues es tolerar el llanto o tolerar las emociones más negativas. En esta enfermedad pasa lo mismo, cuando el llanto puede ser habitual, incluso muchos familiares o enfermos no lloran por no preocupar al otro familiar. Y claro, el llanto es necesario, el llanto es sanador. Hombre, si ya es muy constante y responde a una patología de una depresión, no, pero un llanto de vez en cuando no pasa nada, una forma de descargar. Entonces muchas veces te pasa lo mismo, cuando vemos a un familiar llorando, ¿qué hacemos? Pues, uy, no llores, ponte bien, venga, no llores, y dejar llorar no es malo.
¿no? Eso es otro punto importante, tolerar el llanto, tolerar que no se encuentre bien, que cuesta, que se dice fácil, pero después en el día a día cuesta enfrentarse a esas situaciones. Y otro punto de la comunicación, pues también que hay una coherencia entre el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. Por ejemplo, si va a decirle un mensaje positivo, que sea con un tono positivo y alegre, ¿no? Por ejemplo, venga, sal a la calle. A veces se dice hasta con un tono como de enfado, ¿no? Venga, sal a la calle. No, hay que decirlo, oye, venga, sal, levántate o anímate. No puede tener una coherencia. Si le decimos, venga, sal a la calle, el otro igual, aunque nuestro mensaje sea positivo, pero si se lo estamos diciendo desde un punto de vista, desde el lenguaje no verbal, es serio, pues entonces no hay una coherencia. Tiene que haber una coherencia entre el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. Estamos hablando del papel del entorno familiar para salir adelante con una enfermedad como el cáncer. Pero la pareja, en cuanto al papel de la pareja, está en un plano más íntimo. ¿Qué es lo más adecuado? ¿De qué forma se puede recomendar una mejor opción para ese cuidado? Pues mira, la pareja es otro pilar importante en esta enfermedad, ¿no? El que la pareja, trabajamos muchas veces con las parejas por lo mismo, porque la enfermedad puede ser una causa de que la pareja termine, hay montones de separaciones después de vivir el cáncer, o que al contrario, que salgan muy fortalecidas. Hay relaciones que salen muy fortalecidas después de esta enfermedad. Y hay un libro muy bueno que se llama En el amor y en el cáncer, que los autores son Fátima Castaño y Diego Villalón. Y está muy bien porque se centra en la pareja. Y es verdad que actualmente la bibliografía que existe mucha sobre el cáncer, mucha sobre el enfermo, pero con el tema de la pareja escasea. Entonces la verdad que se agradece cuando se hacen libros de este tipo, la verdad, se agradece bastante porque hay poco material y el papel de la pareja es fundamental. Todo, y volvemos casi a lo mismo, el trabajo es el mismo, expresar las emociones, la comunicación, el que se cuiden físicamente. Claro, si la pareja es la que va a vivir más de cerca la enfermedad, pues necesitamos que esté bien, ¿no? que se encuentre fortalecida. Pues nosotros decimos que tanto la pareja como la familia es un sostén fuerte en el que el enfermo se tiene que aguantar, se tiene que sostener, ¿no? Entonces, si el sostén que yo me tengo está peor que yo, pues es muy difícil sobrellevarlo. Nada es secundario cuando se llega a una enfermedad tan grave, nada es secundario, cualquier aspecto de la vida cotidiana es importante, ¿verdad? Todos los planos de la vida, es decir, cuando esta enfermedad repercute, influye, quiero decir, afecta a una familia, repercute en todos los planos de la vida, en todos, tanto del enfermo como de la familia, todo se ve influido y todo se ve afectado. Y en cuanto a las relaciones sociales, fuera de casa, sí, más allá de la familia, ¿de qué forma se pueden gestionar más adecuadamente para que repercutan mejor en el desarrollo personal de esa Claro, de ese eso lo afectado? trabajamos desde el punto de vista de la comunicación, porque ahí también hay que mejorar la comunicación a la hora de relacionarnos. Y es que también eso se relaciona con el tema de cómo enfrenta el cáncer el enfermo y cómo lo enfrenta la familia, porque no todo el mundo lo enfrenta igual. Es decir, hay distintas formas de enfrentar la enfermedad. Entonces, en función de cómo cada uno lo enfrente, pues va a determinar la hora de trabajar y la hora de relacionarte con la gente después en tu día a día, ¿no? en la calle. Eso va a repercutir. A nivel técnico de vuestro trabajo como profesionales de la psicología, ¿qué terapias son las que dan mejor fruto con este tipo de pacientes? Pues como siempre cogemos un poco de muchas terapias. No nos centramos solamente, por ejemplo, en la orientación cognitiva conductual, sino hacemos de todo un poco. Hacemos reestructuración cognitiva, que es la forma de cambiar los pensamientos, un poco de unos pensamientos más realistas, porque es verdad que normalmente en nuestro día a día, mejor tenemos muchos pensamientos que no son muy sanos, pero no nos influyen demasiado. Pero cuando te aparece la enfermedad, pues esos pensamientos nos pueden entorpecer bastante el sentirnos bien. Entonces eso tiene que ver con la reestructuración cognitiva, ¿no? Después hacemos también mucha relajación, aprendemos al paciente a relajarse, a que esté tranquilo. Incluso también mucha psicoterapia, es decir, conectar con el paciente y con la familia, cuáles son sus vivencias anteriores, porque eso también va a determinar mucho en la evolución. Es decir, si la experiencia que uno ha tenido previamente con el cáncer es buena,
cuando te llega la enfermedad, normalmente, todo siempre es un poco genérico, no tiene por qué pasarlo muy mal. Pero si la experiencia previa que hemos tenido con la enfermedad es muy negativa, cuando de pronto nos aparece dentro de nuestro núcleo o es uno mismo, pues la forma de llevarlo es muy distinta. Entonces todo eso va a repercutir también bastante. En definitiva, la familia como herramienta en la recuperación del paciente de cáncer. Fundamental, ¿verdad? Sí, porque el apoyo que brinda la familia al enfermo es indiscutible que es súper importante para la calidad de vida del enfermo y del desarrollo de la enfermedad. El apoyo es indispensable, vamos, eso no hay duda de que es muy importante. Entonces, ¿por qué? Porque el apoyo que la familia brinda al enfermo, sobre todo hay tres principales, tres formas. Uno es desde la parte de las emociones, es decir, le brinda al paciente la sensación de sentirse querido y amado, que eso es muy importante cuando se atraviesa esta enfermedad, ¿no? De sentirte que hay alguien que me quiere, alguien que me ama, que le importo. Otro punto sería desde la confidencialidad, es decir, esto hace referencia que tengo a alguien a quien le puedo contar. Y vuelvo a lo que dije antes, que esta enfermedad conecta mucho con los sentimientos de la muerte, del sentido de la vida. Entonces lo más normal es que el enfermo tenga ganas de contar y tenga ganas de expresarse. Y normalmente, desafortunadamente, en el núcleo familiar no siempre le encuentra ese recurso, porque los mismos familiares no quieren escuchar que les hable, no quieren verlo mal. Entonces uno por otro, por no hacerle daño uno a uno y otro a otro, pues nadie termina expresando las emociones negativas que son necesarias. Entonces ahí intervenimos nosotros. Muchas veces intervenimos para enseñarles cómo hacerlo y otras veces no, otras veces somos nosotros el vehículo para que ellos se desahoguen con nosotros, puedan contarnos sus miedos y sus inquietudes. Es evidente que una persona que está enferma tiene derecho a llorar y tiene derecho a estar mal, no, eso no... Totalmente. Eso forma parte de su recuperación. ¿Hasta qué nivel influye el aspecto psicológico, la mente, en la recuperación física de esa persona? Hombre, nosotros le damos mucha importancia y lo vemos, ¿no? en el trabajo, es decir, sobre todo a la hora de enfrentarse. Va a determinar mucho eso, la actitud mental que tenga la persona va a determinar mucho pues que vaya de una forma al hospital, de que se adhiera al tratamiento. Esther, desde el punto de vista individual, ¿cómo se enfrenta a una enfermedad como el cáncer? Pues mira, no todo el mundo lo enfrenta igual, sino normalmente se analiza en 5 formas de enfrentarlo. Uno puede ser la negación, no, esto no me está pasando a mí, es mentira, los médicos se han equivocado. A lo mejor hacen las pruebas y eso, pero siempre de la negación, a mí esto no me está pasando. Otro punto sería con espíritu de lucha, es decir, ver la enfermedad pues como un reto, como un desafío. Entonces, pues son personas que sí, incluso que después se sobrepone. Aquí entraría tener la capacidad de resiliencia, que se llama, que sale más fortalecido una vez que han pasado todo el proceso. Otro punto sería con desesperanza, pero una desesperanza que conecta con la depresión. Todo lo vive desde la tristeza, incluso muchas personas terminan desarrollando el trastorno depresivo. También con una resignación, como bueno, esto me ha tocado a mí, va a los sitios, pero no llega a ser depresión, pero sí como hay una resignación, no puedo hacer más nada, pues esto es lo que hay. Y el último punto, el quinto, sería con una respuesta ansiosa. Son personas que constantemente todo lo viven desde la ansiedad. Entonces van a hacerse una prueba, se vive con ansiedad. Van a hacer no sé qué, se vive con ansiedad. Es verdad que se suelen mezclar, ¿no? Muchas veces están mezcladas unas con otras, pero siempre predomina una forma por encima de la otra. Entonces esto es importante. ¿Y alguna recomendación? Es muy complicado, pero una recomendación que pudieras lanzar. Sí, a mí me gusta, mira, que me lo dices para terminar, decir, pues que yo más que cuando los familiares están con el enfermo, más que cuidar, a mí me gusta decir y se dice acompañar, que lo que hace es un acompañamiento físico, un acompañamiento emocional. Acompañamos al enfermo durante todo el proceso de la enfermedad. Incluso una palabra aún mejor que se utiliza que es acompasar, que es al compás del paciente. A veces habrá una melodía, otras veces será una melodía que nos guste menos, pero ese acompañamiento a lo largo de la enfermedad. Y entonces eso, el acompañamiento, pues siempre hace que los dos nos sintamos mejor y más a gusto. Muchísimas gracias, Esther. Gracias. Muchas gracias.